Estimado colega y amigo que me escuchas, ante todo quiero agradecerte por haberte suscrito a mi canal, en el cual, como hablábamos en el primer live, la intención inicial es impartir conocimiento. En esta oportunidad estamos abordando un tema por demás interesante, y se trata de la génesis de nuestros convenios internacionales marítimos, la génesis del derecho internacional público y cómo de alguna manera el derecho internacional público tras su creación nos fue abriendo las puertas hasta que, bueno, llegamos hoy a tener una cantidad de convenios marítimos muy importantes que rigen nuestra actividad en la mar, en lo que respecta a seguridad marítima, prevención a la contaminación, formación, titulación, guardia de la gente de mar. Sin embargo, eso no llega de la noche a la mañana. Ha sido un proceso que se ha dado en el tiempo y que data del siglo V quizá, antes de Cristo, y ha tenido una evolución hasta, hasta lo que conocemos hoy día y hasta lo que vivimos hoy día. Es importante por la responsabilidad que tenemos eh, en formarnos, el conocer cuál es la génesis, el conocer cuál es la historia y de qué forma nos aporta eso en nuestra profesión y nuestro quehacer diario dentro o como profesionales de náutica. Sin más preámbulo, y invitándote a que invites a otros colegas y amigos a participar de este canal, eh, y bueno, en la medida que vayamos haciendo este trabajo, no solo vamos a compartir este tipo digamos, esta línea de trabajo de derecho marítimo, sino también algunos tips importantes para el adecuado trabajo a bordo, el cómo prepararse para las inspecciones, tips que te van a ayudar a ser un profesional de la marina mercante muy bien capacitado. Sin más preámbulos, vamos a compartir la pantalla eh, para dar inicio a eh, nuestro live del día de hoy. A ver, ajá. Bueno, vamos el día de hoy a abordar la segunda parte de la introducción al derecho internacional público, como le denominamos hace unos días. Es una breve aproximación, brevísima quizá, para los estudiantes de náutica y, por qué no, para los profesionales de nuestra marina mercante en general. La sesión pasada hacíamos una muy breve introducción al derecho internacional público en un intento quizá de aproximarnos a una arriesgada definición de su concepto, partiendo de hechos que incidieron en su génesis, haciendo anuencia a un elemento que va entrañablemente ligado a él. Y ese elemento es el sujeto o los sujetos de derecho internacional. Sujetos de derecho internacional que conforman hoy día lo que se conoce como sociedad de naciones. Los sujetos cohabitan dentro de lo que conocemos como sociedad de naciones. Eh, y son a esos sujetos a los que esta disciplina, como es el derecho internacional público, va dirigida. Y mencionamos en el live pasado el por qué no era apropiado hablar de comunidad de naciones, considerando una perspectiva sociológica que diferenciaba lo que es una sociedad de lo que es una comunidad. No obstante, pues quedan cosas por aclarar. Por lo que yo les había prometido en el live pasado que hoy íbamos a hablar de los sujetos de derecho internacional, pero antes de abordar el tema de sujetos de derecho internacional, me gustaría aclarar algunas dudas
en estos próximos minutos responder algunas cuestiones, algunas preguntas, interrogantes que los que vieron el live pasado pues han tenido a bien hacer. Me preguntaban en el transcurso de la semana, oye Oscar, tú hablaste de derecho de gentes. ¿Cómo es eso de que derecho internacional público es derecho de gentes? ¿De qué se trata el derecho de gentes? ¿Cómo evolucionó el derecho internacional público a través del tiempo? Y el derecho internacional marítimo va de la mano con el derecho internacional público. ¿Qué elementos conforman al Estado moderno? ¿Puede hablarse acaso de un concepto general de derecho internacional público? Bueno, de todas esos puntos te voy a hablar en los próximos minutos. Trataré de ser breve. Sabemos que es un tema un poco denso, quizá para algunos, como lo puede ser los temas de derecho o los temas poco prácticos o más humanísticos. Quizá no para todos pues tenga sea del agrado, ¿no? Escucharlo, pero vale la pena, como hablaba al inicio, el entenderlo, el comprenderlo y el tratar sobre todo de visualizarlo como un proceso en el cual a través de los años, y estamos hablando probablemente de 25 siglos de historia, ha ido evolucionando el ser humano dentro de su comportamiento social y y ha ido estableciendo maneras interesantísimas además de cómo convivir en sociedad. Y no solo a nivel, digamos, de personas, sino también de los estados. Y de eso justamente se trata el derecho internacional público. Bien, hablando del jus gentium o del derecho de gentes, me gustaría abordar un poco lo que es el tema, el concepto, la institución, como se conoce en derecho, la institución del jus gentium a manera de cultura general, porque merece la pena, abordarlo, conocerlo y al menos tener algunas ideas. Si el día de mañana te preguntan, mira, ¿por qué al derecho internacional público se le conoce como jus gentium? Pues vas a tener la oportunidad de responderle en forma general en base a esto que vamos a comentar. En el siglo I antes de Cristo, hubo personajes muy interesantes dentro de lo que se conocía como la República Romana. Uno de ellos fue Cicerón. Ustedes seguramente lo han escuchado comentar, Marco Tulio Cicerón. Y hubo un historiador también muy contemporáneo con Cicerón llamado Salutio. Ambos pues abordaron el tema del derecho de gentes en forma muy interesante. Estaba en boga. Nos ubicamos en la República Romana. Roma, el periodo romano se dividió en 3 etapas: la monarquía, la república y el imperio. Y el imperio a su vez pues tuvo sus etapas, porque fue digamos, el periodo de tiempo, un periodo de tiempo bastante amplio, en el cual pues Roma se aboca a la conquista de las tierras y a la expansión de su imperio. Se pierde el concepto un poco de la república, pero para la república existía pues el pueblo de Roma, el Estado romano, por así decirlo, ¿no? Por darle la connotación del Estado romano. Y Roma tenía pues relaciones con otros países, otros estados, otros pueblos. En aquel entonces pudiésemos darle la definición de otros pueblos. Ahora bien, era interesante, era necesario que hubiese una especie de ordenamiento jurídico
con el cual tratar a esos otros pueblos. ¿Daba Roma a todos los pueblos por igual el mismo trato? Pues realmente no. La República Romana se le daba este trato, digamos, del mismo nivel, sí, solo si el pueblo con el cual estaban tratando se había desarrollado desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista religioso, inclusive, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista legal, jurídico, al igual que ellos. Entonces ellos daban una especie pues, de reconocimiento bajo un ordenamiento jurídico que pues, se conoció como la institución del derecho de gentes o del jus gentium. De hecho, Marco Tulio Cicerón, él comentaba, él decía, dejó por escrito, que el derecho que los ciudadanos romanos debían respetar y debían cumplir el derecho de gente. Más, sin embargo, el extranjero no tenía por qué cumplir el derecho de los ciudadanos romanos, porque evidentemente, y fíjense que aquí hay una distinción interesante entonces entre lo que era el derecho interno de Roma y lo que Roma había entendido que debía ser el derecho de los ciudadanos que no eran romanos, ¿no? De los peregrinos, de los extranjeros. Salutio, por su lado, como les decía, contemporáneo con Cicerón, señala que la institución del jus gentium era o estaba basada e iba dirigida hacia el derecho interestatal. Es decir, entre estados, y pues no estaba muy alejado de lo que les acabo de comentar y de la visión de Cicerón con respecto a este tema. Algunos otros historiadores, algunos otros jurisconsultos de la época opinaban que el jus gentium era el derecho de guerra y de paz, y porque se establecían de hecho normas para entrar pues en guerra con otros estados y el cómo alcanzar la paz con estados con los cuales se había estado en guerra. Algunos otros lo abordaban como el derecho, o lo concebían como el derecho diplomático. Ahora es interesante porque hoy día el derecho internacional público abarca la guerra, abarca la paz, abarca la diplomacia, abarca el derecho interestatal, abarca el derecho de los pueblos. Fíjense que dentro del Corpus Juris Civile existe unas instituciones llamadas las institutas de Justiniano, que de alguna forma recopilan todo, hacen la compilación del ordenamiento jurídico romano, y dentro de las institutas de Justiniano, Justiniano define al derecho de gentes como el derecho común a todo género humano. Entonces había una visión en realidad de que existiese pues acuerdos de paz y un trato pues respetuoso entre los diferentes estados que conformaban pues para aquel entonces los distintos pueblos fuera del pueblo romano. ¿Qué pasó? Bueno, que Roma pues fue entrando en guerra, fue expandiéndose y evidentemente cada vez pues, hubo menos ciudadanos extranjeros porque Roma se había ido haciendo de las tierras de los vecinos en una suerte de conquista y por supuesto pues expandió su imperio, pasaron de la república al imperio y se pierde de alguna forma el concepto del jus gentium.
se pierde o queda de alguna forma dormida. Y digo esto porque hasta hoy día, y como lo vimos el live pasado, hasta hoy día aún se reconoce que el derecho internacional público es el derecho de gentes, el derecho interestatal, como lo diría Salutio, el derecho común a todo género humano, como lo diría Justiniano. Pero no es allí donde, o sea, si queremos ir quizá un poco más atrás en la historia, podemos conseguir algunos primeros pininos que pudieran dar cierto indicio de aproximarse quizá al derecho internacional público. Y les hablo del siglo VI antes de Cristo. En el siglo VI antes de Cristo no existía, por supuesto, un derecho internacional público propiamente dicho, sino más bien había un derecho que se aplicaba a las relaciones entre las ciudades vecinas, de lengua común, de la misma raza, con la misma religión, como se daba, por ejemplo, en las anfictionías griegas, lo que se conocían como las ligas griegas, eh, o también en las confederaciones etruscas. Pero no existía ni una ley común, ni mucho menos existía una igualdad jurídica entre esas naciones. Entonces, por eso es que quizá hablar de derecho internacional público en ese momento es como un poco forzado, un poco forzado. No obstante, bueno, hay que reconocer que ya el intentar al menos ponerse de acuerdo, por la razón que sea, por el interés que sea, con otros estados vecinos para al menos cooperar entre ellos, pues ya no es tampoco poca cosa. Y hay que valorarlo en su momento. Luego, pues vino la República Romana, que por supuesto viene de mucho más atrás, ¿no? Digamos, a la par de estas anfictionías griegas y de las confederaciones etruscas, bueno, va también surgiendo Roma como república, monarquía primero y luego república, como ya les dije, y bueno, y trae consigo el concepto de la institución del Ius Gentium hacia el siglo I antes de Cristo. Pero en realidad las primeras y más simples manifestaciones de lo que se conoce hoy como derecho internacional público aparece tras los intercambios entre los diferentes feudos de la Edad Media. Los señores feudales, que eran una especie de mini estados, ¿okay? Dueños de la tierra, dueños de sus predios, y bueno, con súbditos y todo esto, una especie de mini monarquías, ¿no? O de monarquías, por así decirlo, que se dieron en la Edad Media. Estos señores feudales hicieron algunos tratos entre ellos, firmaban tratados entre ellos, y coloco allí iglesia y papado porque estos tratados se firmaban bajo la protección de la iglesia y del papado. Entonces vemos cómo la iglesia católica y el papado para la Edad Media tuvieron una influencia suprema, como ya se los mencionaba en el live anterior, hablábamos de la influencia de las religiones, y porque es justamente en estos periodos en este periodo de tiempo cuando se da también la era de la conquista, ¿no? Y bueno, o del descubrimiento, mal llamado descubrimiento quizá para algunos, pero bueno, el encuentro de los dos mundos y las navegaciones de ultramar desde el continente europeo, tratando de avanzar y un poco, pues como ya lo comentábamos el live pasado, con relaciones con América, de la forma que fuese. Sabemos el proceso que ocurrió,
pero en realidad pues hubo gente que fue, se quedó allá y empezó a haber una especie de relación comercial entre diferentes continentes, tanto con Asia como con América, como con África. De modo que, bueno, la Iglesia Católica para el momento era muy importante y tenían un poder supremo, incluso sobre el Estado, es decir, incluso sobre los feudos. Tenían que atestiguar y de alguna forma presenciar todos estos acuerdos que entre los diferentes feudos se daban, ¿no? Bueno, comienzan las protestas, comienza la protesta en contra de la Iglesia Católica y en 1618 inicia una guerra muy sangrienta entre los protestantes y los católicos. Se llamó la Guerra de los 30 años. Fue una guerra devastadora, fue una guerra muy, muy dura y donde, un poco dando realce a los franceses, pues resultan triunfadores los protestantes. Ahora bien, bueno, estamos hablando ya de inicios prácticamente de finales del siglo XVI, inicios del siglo XVII, y es aquí, tras esta situación, donde aparece como el derecho internacional público, como un derecho o como una ciencia autónoma, como una ciencia sistematizada, a partir de los sucesos que ocurren a la finalización de esta guerra de los 30 años. ¿Esta guerra cómo finaliza? Esta guerra finaliza con un tratado de paz o con dos tratados de paz. Y eso se conocen como, en la historia, como los tratados de Westfalia. Los tratados de Westfalia se firmaron el 24 de octubre de 1648. Eso pone fin a esta sangrienta guerra de los 30 años. Y por supuesto, pues es interesante porque ¿qué es lo que ocurre? Aquel poder que tenía la Iglesia Católica en la Edad Media fue sacudido y no pudo competir nunca más, aunque ya veremos cuando hablemos de los sujetos internacionales, de sujetos de derecho internacional, cómo de alguna manera pues se apuntala luego a la Iglesia Católica como el Estado de Vaticano, pero de momento y tras la finalización de esa guerra, pues de alguna forma no pudo la Iglesia Católica competir más con el Estado como fuerza política. Es decir, que los tratados de Westfalia en realidad lo que da es el alumbramiento del Estado como fuerza política casi tal como lo conocemos hoy. ¿Por qué hablo de los tratados de Westfalia? Porque fueron dos. El tratado de Münster, que fue firmado por los estados católicos, y por el otro lado el tratado de Onasbruck, que fue firmado por los protestantes. Todos ellos, por supuesto, en litigio. A partir de entonces, pues se pasa a conocer al derecho internacional público como una rama autónoma del derecho moderno, ya que por primera vez se reconoce en el plano internacional el principio de igualdad formal absoluta de los estados europeos y la exclusión de cualquier otro tipo de poder que fuese superior a ellos, y se crea entonces un sistema pluralista, un sistema laico, secular, de una sociedad de estados independientes que sustituye al orden providencial y jerárquico que estaba establecido en la Edad Media a través de la Iglesia Católica.
También se desprende de este hecho las reglas fundamentales que presiden las relaciones entre estos estados europeos, por supuesto, y como no puede ser de otra manera, basadas entonces en la alcanzada igualdad, surgiendo así lo que hoy conocemos como el Estado, que a partir de ese momento pasó a ser el sujeto más importante, y hasta hoy día es así, el sujeto más importante del derecho internacional. Pero quiero hacer un inciso y quiero que te fijes en la flechita de abajo. Arriba va la secuencia y hemos hablado entonces de las anfictionías griegas, de las confederaciones etruscas, de la República Romana. Abordamos un poco el Imperio Romano, la Edad Media y la Guerra de los 30 años, pero abajo va una suerte de barquito navegando y hago mención a 3 puntos en ese inciso. Y me refiero al derecho marítimo. El derecho marítimo lleva una génesis independiente, una génesis muy particular. ¿Y por qué se da? Bueno, por un lado no se tiene claro los aspectos de jurisdicción sobre la mar, lo que hizo necesario que las naciones alcanzaran acuerdos sobre todo lo relacionado con los buques, con su tripulación, con los cargamentos, sobre todo cuando habían situaciones pues, de disputas comerciales, como ha ocurrido, ocurre y seguirá ocurriendo mientras ocurre el transporte marítimo. Y esos primeros acuerdos quizás se basan en algo muy importante para el derecho internacional, que es la costumbre, ¿no? Costumbres tradicionales, la lex mercatoria, etcétera, que se desarrolla a partir de soluciones prácticas que se van dando a los problemas comunes y corrientes que van surgiendo. Va más ligado, desde mi punto de vista, a los aspectos comerciales, que seguramente hoy señalaríamos como derecho mercantil, ergo derecho internacional privado. Muchas de estas costumbres pasaron a formar parte del derecho romano, y así pues conseguimos entonces la lex Rodia. La lex Rodia, estamos hablando del año 475 antes de Cristo. Pues y la lex Rodia mantuvo su fuerza y su vigor por un periodo de tiempo importante, hasta que pues incluso avanzado el Imperio Romano. O sea que estamos hablando casi de unos 1000 años aproximadamente, un siglo. Sin embargo, tras la caída del Imperio Romano, aproximadamente, digamos, durante aproximadamente unos 500 años, se interrumpió, por así decirlo, el comercio marítimo. O no se tienen registros ciertos, bueno, no se interrumpiría del todo, pero no se tienen registros ciertos de las actividades marítimas después de la caída del Imperio Romano. ¿Ok? Pero luego la actividad marítima se recupera durante la Edad Media y comienzan a plantearse pues conflictos y se dictan leyes generales para solucionarlos. Poco a poco, las leyes del mar se fueron recopilando y se hicieron dentro de las colecciones más conocidas del primer derecho marítimo. Están las leyes de Olerón, o los rollos de Olerón, o los roles de Olerón, como se le conoce, son de origen francés, y los compilan en el año 1160 después de Cristo. Y bueno, estos tuvieron en realidad gran influencia, gran autoridad, mucha autoritas en el derecho medieval europeo. Y también está el libro negro del almirantazgo, de origen inglés, en 1360.
bueno, se crearon foros especiales para administrar las leyes del mar, como por ejemplo el Tribunal Británico del Almirantazgo, que incluso hasta hoy día pervive, 700 años más tarde. No obstante, insisto, desde mi punto de vista, pues la jurisdicción, de alguna forma, de esta compilación de leyes marítimas va más inclinado a los contratos marítimos, al derecho internacional privado, al derecho mercantil, a lo que se conoce hoy día como derecho marítimo privado, y no tanto al derecho público, ¿no? Como lo conocemos hoy día, el derecho internacional público como lo conocemos hoy día, pero tampoco podemos desligar lo que aquellas normas establecían con respecto a la conducta y la disciplina, por ejemplo, que debían guardar las tripulaciones, el respeto al capitán, la autoritas del capitán, que de alguna forma sí cae en el plano del derecho internacional público. El derecho marítimo es un derecho muy especial y bueno, y es mi pasión, y es un derecho muy especial porque en el derecho marítimo tienen que convivir, y más adelante lo vamos a ir viendo cuando abordemos un poco cómo trabaja la Organización Marítima Internacional y de qué manera se dan los convenios y cómo de alguna manera se implementan y cómo se dan las prácticas subsiguientes, etcétera. Y nos damos cuenta que es que el derecho privado y el derecho público en sus más profundas raíces en el derecho marítimo tienen que trabajar de la mano porque, bueno, porque así funciona en el derecho marítimo. Bien, volviendo a la evolución histórica del derecho internacional público, ese estado entonces del que hablamos nace entonces por un lado, bueno, con sus tres características, y voy a adelantar una lámina y luego volvemos a esto, con tres características que son esenciales y que es lo que constituye hoy día la base triangular del Estado moderno. Por un lado, una de las características o elemento esencial de su existencia es una base territorial. Todo Estado tiene que tener un territorio sobre el cual se va a asentar una base demográfica de personas. Y esa base demográfica de personas es la población. Territorio y población. Y tiene que haber una unidad política establecida en el tiempo y en el espacio, diría yo, con instituciones además permanentes, independientes, y que le permitan a este Estado la conclusión de sus negocios o sus intereses por una autoridad, es decir, por un gobierno, además de la aceptación de la idea de que esa autoridad cuenta con la lealtad sustancial de su población. Nace entonces lo que se conoce como la soberanía, la doctrina de la soberanía, según la cual es la unidad de poder, la suma potesta, sin la cual el Estado, y citando lo que se conoce como la metáfora de Bodin, es un barco sin quilla. Un Estado que no tenga esta columna vertebral, pues es un Estado que prácticamente pues no existe. Bien, entonces, territorio, población y gobierno. Tres elementos esenciales para que un Estado pueda existir, además de la lealtad de esa población a ese gobierno como una característica esencial, fundamental de la existencia. ¿Ok? Luego de los tratados de Westfalia, otra de las circunstancias que de alguna manera sirve de marco al derecho internacional público y muy importante además, y de las relaciones internacionales, fue el Congreso de Viena de 1815. En el Congreso de Viena de 1815, ¿qué ocurre? Bueno, marca el fin de las guerras napoleónicas
y se establece un nuevo sistema multilateral de cooperación política y de cooperación económica en Europa. Además de que agrega nuevos principios de derecho internacional, como por ejemplo la prohibición del tráfico de esclavos negros y esto es bien importante en lo que a derecho del mar se refiere, y fíjense que hablo de derecho del mar, no de derecho marítimo, ¿ok? A la libertad irrestricta de la navegación en los ríos internacionales de la región, es decir, de Europa. Estamos hablando del reconocimiento del paso inocente, de la libertad irrestricta de la navegación en los ríos internacionales europeos. Además que este Congreso de Viena también plantea las reglas del protocolo diplomático, muchas de ellas pues aún en plena vigencia a lo largo del tiempo. Estas nuevas características de derecho internacional público se intensificaron al final de la Segunda Guerra Mundial. Pues viene un periodo de guerras, la Primera Guerra Mundial del 14 al 18, posteriormente la Segunda del 38 al 45 y bueno, pero a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial ocurren unos avances científicos, tecnológicos de suma relevancia, de suma importancia. Ya estamos hablando de pues prácticamente la edad de nuestra era, de nuestra época. Comienza a evolucionar todo el progreso científico, todo el progreso tecnológico, y hay la necesidad de generar organismos internacionales especializados en muchas áreas. Hay la necesidad también, bueno, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, de organizarse los estados como en un sistema que les permita la máxima colaboración en la máxima actitud de buena fe, procurando pues un mundo mejor. Y bueno, nace la Organización de las Naciones Unidas y algunas cosas que vamos a ver en el próximo live. Para concluir este punto, se puede decir entonces que, a ver, la afirmación histórica del derecho de gentes y consecuentemente la prueba de su existencia proviene de la convicción y del reconocimiento por parte de Estados miembros de la sociedad internacional de que los preceptos de derecho internacional obligan tanto interna como internacionalmente. Esto es clave lo que estoy diciendo. ¿Ok? En otras palabras, un reconocimiento por parte de los estados de que una vez que de que los estados se comprometen en el escenario internacional, entonces pues son sujetos que tienen unos deberes, unos derechos por supuesto, y unos deberes, ¿ok? Como integrantes de esa sociedad internacional, respetuosos entonces de los preceptos de derecho internacional que de alguna forma los obligan, y deben estos estados actuar con el sumo respeto y con la ubérrima bona fide, con la máxima buena fe, y exigir además que se respete aquello que contrataron en el escenario internacional. Como hemos visto, pues la propia estructura de lo que se conformó como la sociedad internacional, su constante estado de evolución y el ensanchamiento del campo de las relaciones internacionales hacen sumamente impreciso el intentar dar una definición concreta de lo que es el derecho internacional público. Los doctrinarios, los juristas de distintos países se pelean en el buen sentido, académicamente hablando, tratando de abordar el concepto de derecho internacional público desde varias aristas. Pero
pero bueno, nada, hay una necesidad, sobre todo para los no abogados, de que se dé, quizá de alguna forma, alguna definición general que oriente un poco y que trate de explicar de qué se trata. Y yo les voy a citar dos conceptos de dos juristas que gozan de mi respeto y de mi consideración académica, ¿no? Eh, eh, Uno ya falleció, el doctor Manuel Díez de Velasco, y pues Valerio de Oliveira, que es un catedrático brasilero. El doctor Manuel Díez de Velasco definía el derecho internacional público como el sistema de normas y principios que forman el ordenamiento jurídico de la sociedad internacional contemporánea. Muy sencillo, ¿verdad? Okay. Eso, de alguna forma, pues, cabe de lógica. Hay una cantidad de normas y de principios que forman un ordenamiento jurídico que va dirigido hacia la sociedad internacional contemporánea. El doctor Valerio de Oliveira da un campo un poco más amplio. Se basa en lo mismo, principios y reglas jurídicas, normas, que disciplina y rige la actuación y la conducta de la sociedad internacional. Hasta ahí vamos bien. Quizá un poco, digamos, más preciso en cuanto a que disciplina y rige la actuación y la conducta de la sociedad internacional. Pero señala de Oliveira un fin. Y el fin es que busca alcanzar las metas comunes de la humanidad. En último análisis, la paz, la seguridad y estabilidad en las relaciones internacionales. Entonces, ya con un fin, quizá nosotros como no abogados, ¿verdad? Me refiero a los estudiantes de náutica y los profesionales de náutica, como no abogado, pues es importante que al menos tenga claro este conocimiento. Hay un conjunto de reglas, hay un conjunto de principios jurídicos que pretenden disciplinar y dirigir o regir la actuación y la conducta de la sociedad internacional en su conjunto, ¿ok? Y que busca con un fin específico. Ese fin específico es alcanzar metas comunes de la humanidad, y de ahí surgen, dentro de esas metas comunes, es el respeto a los derechos humanos, que vamos a abordar dentro de los próximos temas, porque además termina siendo, si bien como lo dijimos por el Estado, territorio, población y gobierno son la columna vertebral de un Estado moderno, en realidad los derechos humanos terminan siendo una columna vertebral para el derecho internacional público. Y sobre todo también el resguardar la paz, la seguridad y la estabilidad en las relaciones internacionales. Con esto, bueno, cierro el tema de hoy. Espero que te haya sido de provecho. No dejes de invitar a tus compañeros, amigos, a que se suscriban a este canal, que más que mío es de ustedes, y va con el fin de ayudarles a, pues, darle algunos tips que les van a ayudar a mejorar profesionalmente hablando. Y pues a mejorar en el sentido de nuestra actividad del día a día, que además es súper dinámica y súper avasallante quizá en sus procesos de enmiendas a los convenios internacionales y de cantidad de regulaciones pues, que van surgiendo en el día a día. Bueno, espero que haya sido de tu agrado. Dejamos de compartir pantalla para despedirme y hasta nuestro próximo live. Que tengas un feliz día.